Muy bien. Esta es la quinta enseñanza. Sea hecha tu voluntad en la tierra, así también como en el cielo. Fíjese bien lo que está ahí. Sea hecha tu voluntad en la tierra, así como en el cielo, así también como en el cielo. Dice Lucas, dice así la palabra, en Lucas 11, dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Dice Lucas 11, capítulo 11, verso 1 y 2. Aconteció que estaba Yeshua orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando ores, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En el original viene un poquito cambiado, dice: sea hecha tu voluntad en la tierra, así también como en el cielo. Así como se hace la voluntad arriba, así tiene que hacerse acá en la tierra. La tierra soy yo soy la tierra. Ahora mire, ya vimos las primeras partes del Padre Nuestro. Padre Nuestro, que en hebreo acuérdense que es Abinú. Ab es Padre, Abba, como si fuera a decir Padre Santo, Abba Kadosh. Entonces, pero eso no tiene mucha importancia aprender hebreo. No, lo que hay que hacer es ver qué es lo que tiene para mí la escritura, para cada uno de nosotros. No aprender hebreo y vamos a andar hablando en lenguas y no sirve tampoco. No, lo que sirve es entender, porque acuérdense que el entendimiento es manantial de vida. El entendimiento al que lo posee. Mire, los discípulos, el Señor ya había resucitado, el Señor ya había resucitado y andaba junto con ellos ahí en el camino de Emaús, y estos no entendieron nada. Se acabó el Señor, se murió, se lo robaron, ya no había nada el primer día de la semana. Entonces se fueron caminando y ahí van sin rumbo, ya se acabó. Llega el forastero, no lo conocieron porque no entendieron, por eso no lo conocieron, ahí en Lucas 24. ¿Y qué le dijeron? ¿Eres el único que anda aquí en Jerusalén que no se dio cuenta de lo que pasó allá? Ni cuenta se dieron. Y sin embargo era Él, el de todos los acontecimientos, era Él, el Señor Yeshua, estaba ahí. Dijo: mira, ya hace 3 días que pasó todo esto, y hoy es el tercer día, y era el primer día de la semana, era domingo. Y entonces, hoy es el tercer día de que pasaron todas las cosas, pero no las entendieron. No entendieron. Toda la obra de salvación consumado es, y no lo entendieron. Por eso le digo, leemos el Padre Nuestro y no lo entendemos, estamos igual que los discípulos. Ahora, aquellos lo tuvieron ahí con Él, junto con Él. Lo vieron, lo tocaron, lo contemplaron, andaron con Él, anduvieron con Él, dormían con Él ahí, junto a Él. Y no lo entendieron. Y se imaginan nosotros acá, 2000 años después acá, que no tenemos al Señor Yeshua aquí presente, así en vivo. Está en nuestro corazón por fe, como dice Efesios 3:17, para que habite por la fe el Señor en tu corazón. Y entonces, 2000 años después, hemos distorsionado todo el camino a un camino errado totalmente, o sea, perdido. ¿Por qué? Porque mire cómo andamos ahorita, cada quien con su iglesia a su manera, y no son libres, están atados a un sistema pagano, totalmente paganizado, y están esperando fiestas. Ahí viene el mes que entra, que el día de las madres, y que no sé quién, y toda esa cosa se les pega, y todo eso que se llama pecado, es pecado, porque estamos hablando de hacer su voluntad. Estamos hablando de que se haga su voluntad. Mire, allá estaban en el desierto y se pusieron a hacer el tabernáculo. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés y todo el pueblo? ¿Qué hicieron? Miren lo que dice Éxodo. Fíjense bien. Yo le puse aquí cómo conocer la verdadera doctrina, haciendo su voluntad, es la única. Luego le puse: necesitas renovar tu mente, porque la mente de nosotros es carnal. Por eso necesitas despojarte
Porque vas a estar pensando a tu manera, vas a hacer las cosas a tu manera, vas a agarrar la escritura y le vas a cambiar cosas. Y eso ya no es la voluntad del Señor, ya no es la voluntad. Miren, ¿quién dijo que hicieran templos y que le llamaran la casa de Dios? ¿Quién dijo? ¿En dónde existe en la escritura que hicieran templos? ¿En dónde? ¿En qué lugar de la escritura existe que diga hagan templos para que sea casa de Dios? ¿En dónde dice? En ningún lado. No hay ninguna cita. Había un solo templo allá que fue destruido cuando vino la gran tribulación. Acá estos todavía andan esperando la gran tribulación. ¿Ustedes se imaginan? Andan esperando un rapto y que se los va a llevar y que no va a venir la gran tribulación. Eso estaban predicando hoy en el día. Durante el día estaban predicando a alguien allá en las iglesias. Nomás imagínense, todo eso es pura mentira totalmente. ¿Dónde está? Hágase tu voluntad. ¿En dónde? Se andan sacando de contexto las cosas. Dijo el Señor Yeshua, no quedará piedra sobre piedra de todo esto que miran ustedes aquí. Y los que estén en Judá, huyan a los montes, porque ahí viene la gran tribulación. Los que estén en Judá, no los que estén por acá. No le dijo a todo el mundo, le dijo a los de ahí. No pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Por eso le digo, le llamamos Padre, le llamamos Señor, y un montón de cosas que le llamamos, pero no le hacemos caso. No hacemos las cosas como Él dice, como Él pide. ¿Para qué querían tanto oro y tantas cosas de Egipto que trajeron de allá? ¿Para qué? ¿Para que hicieran un becerro de oro? No, no era para eso. Era para que hicieran la voluntad de Él. No era para ellos, para hacer sus cosas a su manera. Era para hacer la voluntad de Él. Miren lo que dice Éxodo, capítulo 39. Dice el verso 32, dice, así fue acabada toda la obra del tabernáculo. Acabaron toda la obra, fíjese bien. Hicieron un velo como de 5 pulgadas de grueso, altísimo, de 18 codos. El velo que se rasgó cuando el Señor Yeshua dijo, consumado es, y el Espíritu se fue al Padre. Dijo, en tus manos entrego mi Espíritu, dijo el Señor. Y el cuerpo se va a la sepultura. Se acabó. Entonces, todas esas cosas que hicieron, las cosas de oro del tabernáculo, las bases, las paredes, todo lo traían de allá. Venían con mucha riqueza, pero todo eso era para usarlo en la voluntad divina. Para eso era. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Yahweh lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Así lo hicieron. Y miren lo que dice el verso 42 y 43 de Éxodo 39. Dice, en conformidad. Fíjense bien, la conformidad es uno de los problemas más grandes hoy en el cristianismo. Y también en el judaísmo y también en el catolicismo. Todo va junto, todo. Todo es junto, totalmente. ¿Por qué? Porque cada quien hace lo que quiere y no va de acuerdo a la Sagrada Escritura. En conformidad a todas las cosas que Yahweh había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Yahweh había mandado, y los bendijo, como Él lo había mandado. ¿Mandó a hacer templos? No. ¿Mandó a hacer altares? Véngase al altar, arrodíllese ahí en el altar, porque aquí se siente la presencia de Dios. Mentiras. ¿Y qué son las mentiras? ¿De quién son las mentiras? ¿A quién estás sirviendo realmente cuando te hincas en un altar que el hombre te dice, véngase al altar, aquí siente la presencia divina? ¿Qué es eso? Pecado. ¿Y qué es? Mentira, satánica, totalmente. ¿Se da cuenta? El problema no habita dentro de nosotros. No digo que nosotros somos el templo, y cuando usted se va, usted es templo, y a donde usted vaya es templo. ¿Por qué no entendemos eso? Porque nuestro entendimiento está entenebrecido para que no resplandezca la luz del verdadero evangelio, para que sea otro evangelio, otro Jesús. A ese sí le ponemos Jesús, no le vamos a poner Yeshua. Es otro Jesús, otro evangelio, otro espíritu, el que trae la persona. Fíjese bien, aquí está, mire, muy claro. 2 de Corintios, capítulo 11.
versos 3 y 4. Dijo Pablo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Yeshua HaMashiach. La sincera fidelidad es cuando usted entra en ese pacto. No es que usted haga pacto con él, no se puede hacer pacto con él. El que hace el pacto es él, no nosotros. Cuando usted entra en ese pacto por medio de la fe, es para conformarse a lo que él dice, a su voluntad. Por eso la mente tiene que ser renovada, tiene que ser una nueva mente para conocer realmente su voluntad. Es lo que dice acá, mire, Romanos capítulo 12, verso 2. Dice: no se conformen a este siglo. Cada siglo que va pasando, cada año que va pasando, cada cosa que está en este mundo, no se conforme. Dice: confórmese a la voluntad de Él, en conformidad a lo de Él. Cuando no hay un cambio de mentalidad, cuando no cambiamos la mente para agarrar la mente de Él, no la del mundo, no la mente carnal, natural, no, la mente de Él, porque en Él están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría de Elohim, en Él, totalmente. Existe la plenitud dentro de Él, del Señor Yeshua. Por eso decía Pablo: me temo que sean extraviados de la sincera fidelidad a Yeshua. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que habéis recibido, otro espíritu, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleras, bien lo vives, ni cuenta te das, lo estás viviendo. Tienes tu templo, tienes tu iglesia, tienes ahí todo, tu altar y no sé qué, venga, dame el diezmo y dame no sé qué, y toda esa cosita no va de acuerdo a la palabra sagrada. Tiene que ir conforme a la palabra. Mire, la palabra Masoret significa que el Padre Celestial le habla a usted por medio del Espíritu. Usted recibe la palabra y se la pasa exactamente al pueblo, pero exactamente como la recibió. Por eso la palabra Masoret es muy difícil de encontrar ahorita. Mire, la palabra Masoret se encuentra en Josué, en el capítulo 11. Fíjese bien. Josué capítulo 11. Ahí se encuentra esa palabra. No le voy a decir dónde está, pero usted la va a descubrir. Estúdiela todos los días hasta que la encuentre. Dice Josué 11:15. Dice: de la manera, fíjese bien, de la manera que Yahweh lo había mandado a Moisés su siervo. Fíjese bien, de la manera que Yahweh lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. De la misma manera, así se lo mandó a Josué. Fíjese bien. Y así Josué lo hizo sin quitar palabras de todo lo que Yahweh había mandado a Moisés. Sin quitar palabras. Exactamente toda la ley completa se la da a Josué, para que Josué cruce el Jordán y vaya a hacer las cosas conforme a la palabra. Nomás fueron 2 ancianos, fueron puras viudas y jovencitos que pasaron el Jordán. Nadie quiso pasar. Todos los hombres que no creyeron murieron en el desierto, totalmente. Por eso le digo, si no hacemos lo que dice la palabra, entonces no nos sirve esto de que se haga la voluntad. No nos sirve. Mire, nomás empieza el predicador a hablar una cosita fuera de la Sagrada Escritura, que le diga una cosa que no va de acuerdo a la Escritura, que se llama levadura. Y esa levadura no procede de aquel que nos llama, porque es una persuasión mala, totalmente. ¿Y qué se llama eso? Pecado. Acuérdense del vaso de agua que le doy yo a usted un vaso con agua purificada, y luego le echo con un gotero una gotita de agua del servicio, del toilet. Al cabo que se acaba de lavar con cloro, no se preocupe, está bien limpiecita el agua, se la voy a poner ahí arriba. ¿Ven? No se la va a tomar, porque usted acaba de mirar eso. Y entonces, ¿por qué va y se toma todo lo que le dan ahí en las iglesias? ¿Por qué? ¿Por qué se toma todo? ¿Por qué cree todo?
no está siendo fiel al Señor de esa manera. Usted es una persona libre. Aquí no es ir a la iglesia. En la Biblia nadie fue a la iglesia, para que vean. No me encuentran ni un verso que diga vamos a la iglesia, en ningún lado. ¿Por qué? Porque distorsionaron la escritura y ya no fue conforme a la palabra. Ya no fue conforme a la palabra. Cada quien hizo su iglesia y vamos a la iglesia. Eso ya está distorsionado. Eso ya va fuera de la voluntad. Miren lo que dice, miren. Fíjense lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1, verso 13. Aquí está otra vez la palabra masoret. Otra vez. Fíjense bien. Dice 2 de Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Sanas palabras que de mí oíste. En la fe y amor que es en Yeshua HaMashiach. En la fe y amor. Son dos cosas. Son fe y amor. Porque la verdadera fe es la que obra por el amor. Dice Gálatas 5:6. No vale nada ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino una fe que obra por el amor. Mire, la llenura del Espíritu. Fíjense bien. Acá hacen mucha emoción. Acá le gritan y no sé qué, y le hacen tanta cosa. Y llénate del Espíritu. Y aquí se siente, y tú llénate. Esas son palabras, esas son emociones. Eso no es el Espíritu. Necesitas la palabra verdadera, la palabra que procede de la palabra, nada más. Santifícalos en tu palabra es la verdad. La palabra es vida y es espíritu. Cuando usted recibe la palabra, usted recibe espíritu. Por eso dijo, si alguien viene predicando a otro Jesús y recibes otro espíritu, cuando recibes otra palabra ya no es Él, porque Él es la verdad. Y de la verdad, como dice 1 de Juan 2:21, no procede ninguna mentira, ninguna. Y entonces, ¿por qué practicamos demasiadas mentiras? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos demasiadas cosas al revés? ¿Por qué? ¿Por qué tantas cosas que no están de acuerdo a la palabra? No van de acuerdo. Mire, aquí en la Biblia nunca me encuentra una persona que se llamara pastor, que se haga llamar pastor. No hay ninguna. Ningún verso que diga, este era pastor. No. ¿Qué era lo que hacía que fueran pastores? Eran los hechos. Son los hechos lo que va a distinguir una persona si es pastor o no es pastor. Mire, usted me trae aquí unos 25 niños, por decir, chiquitos, y trae sus pañales y sus teteras y todas las cosas. Ahora tráigame 25 mujeres, a ver quién se va a interesar por esos bebés. No les diga nada, nomás déjenlos ahí. La que se interese es madre. Así. ¿Okay? Por eso le digo, cuando entra ese don verdadero, entra la palabra verdadera, cuando entra, usted la recibe. Por eso dice Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad. Y de la verdad no procede ninguna mentira. ¿Y quién es el que te lleva a la verdad? El Espíritu Santo. Dice Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Todo es bíblico totalmente. Por eso tenemos que retener las cosas de las sanas palabras. Lo mismo que hizo Moisés allá, bajaba la palabra del cielo, del Sinaí, ahí estaba el Sinaí, bajaba la palabra a Moisés, haz las cosas como yo, y les daba el espíritu a los trabajadores para que hicieran las cosas con su sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría de este siglo es animal, terrenal y diabólica. Por eso no podemos usarla. Por eso todo tiene que ser bíblico. Cada persona, mire, si una persona le predica, le está instruyendo, le puede reprender, le puede corregir y le puede enseñar. Son 4 cosas. ¿Ve? Le instruye, le corrige, le reprende, le enseña. Pero con la palabra verdadera, con la verdad. Cada cosa tiene que conformarse a la verdad. Porque si no enseñamos conforme a la verdad, entonces, ¿qué pasa? Mire bien lo que pasa. 1 Timoteo 6:3.
y 4 y 5. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, otra vez la palabra conformarte, a las sanas palabras de nuestro Señor Yeshua, la Mashiach, y a la doctrina que es conforme a la piedad, a la vida santa, a la reverencia a nuestro Padre Celestial, está envanecido, nada sabe y está delirando. Fíjese bien, está envanecido, puede traer corbata, lo que usted quiera, traje y un templo espectacular, y está hablando otra cosa, está envanecido, nada sabe y está delirando. No tiene el Espíritu Santo, no lo tiene. Y se dicen hijos del Altísimo, de Dios, es lo que dicen ellos. El que es guiado por el Espíritu es hijo, el que no es guiado no es hijo. Romanos 8:14 lo dice bien claro. Por eso le digo, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad. No tienen la verdad. ¿Por qué? Porque agarran cualquier verso, no más, un solo verso, lo agarran y lo tuercen y lo voltean y lo rellenan y hacen tanta cosa. ¿Y la palabra? ¿Dónde quedó? Todo tiene que salir de la palabra. Cada respuesta, usted puede hablar de medio mundo, pero vaya a la palabra para que dé respuesta. La respuesta tiene que ser bíblica siempre. Tiene que comprobar con la escritura lo que está hablando. Cada cosa. Mire lo que dice aquí la palabra. Dice Efesios, capítulo 5, dice, mira pues con diligencia, rápido, pronto, dice, ¿cómo andas? Mira cómo andas, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual trae disolución. Más bien, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en el Espíritu está la guía para ir a la voluntad divina. Sin el Espíritu no hay voluntad. Por eso, nuestras armas no son carnales. O sea, si tú piensas, vamos a suponer, le piden un consejo a la persona, al pastor, vaya. Si da un consejo fuera de la palabra del Señor y no se conforma a las sanas palabras, no sirve el consejo. Es pagano el consejo. No sirve. Por eso, para guiar a una persona, tiene que ser Él, no nosotros. ¿Por qué? Porque Él tiene que hacerlo todo en el Espíritu por nosotros. Él te da el querer como el hacer, Él te da todo para poder hacerlo, pero tienes que someter todo. No puedes pensar, no puedes hablar, no puedes sentir, no puedes caminar, no puedes hacer nada fuera del Espíritu, no. Tienes que hacerlo todo en el Espíritu para que sea la voluntad. ¿Para qué les daba el Espíritu allá en la antigüedad? Para hacer el templo, el tabernáculo. ¿Para qué les daba el Espíritu si ellos iban a pensar por sí solos? El Espíritu los guiaba y les decía, vas a hacer los ganchos para que ganches el velo, pero conforme a la voluntad de Él. Conforme. Mire, había 24 órdenes de sacerdotes y se tenían que formar en círculo alrededor del tabernáculo, porque en el tabernáculo está el trono. Es un símbolo, nada más, de cómo está arriba. Por tanto, alrededor tenía que haber 24 órdenes de sacerdotes. Es lo que significa en el cielo 24 ancianos alrededor del trono. Eso es lo que significa. Ahora, los seres de muchos ojos que están allá en Apocalipsis capítulo 4, los seres de muchos ojos que estaban también alrededor, formados, acá tenían que estar las 12 tribus formadas en 4 partes alrededor, porque el patrón de guía está arriba y el Espíritu es el que te lleva a la verdad, el Espíritu. Por eso le digo, ¿qué estamos haciendo acá con el cristianismo al revés? Y no el cristianismo le echa al católico,
No, que tú tienes la Virgen y que tienes el no sé quién y que tanta cosa. No. Primero juzga, primero por acá, por dentro, en la casa. Y luego después vas allá afuera. Primero acá. Primero es acá. La palabra era para el pueblo de Israel, no era para las naciones, era para el pueblo de Israel. La palabra era para dentro de la casa primero. ¿Ven? No, todos andan bien. Mire, no, fíjese cómo es un falso profeta o un falso pastor. No, fíjese. Está hablando, está predicando en el radio, donde quiera usted, donde quiera, en el púlpito. Siempre va con los borrachos, con los rateros, con los no sé quién, con allá afuera. Y con los católicos. Y todos los cristianos no dicen nada. Nada, absolutamente nada. Y fíjese. Sin darse cuenta que está fuera. Porque está fuera de la voluntad divina. Está fuera. ¿Por qué? Mire, los de Éfeso, los que estaban en Éfeso, eran los creyentes. Miren lo que dice aquí Efesios 4. 4:17 en adelante. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Esto pues digo en el Señor y requiero en el Señor, porque todo lo puedo en el Señor. Pablo tenía que hablar en el Señor. Pablo tenía que pensar en el Señor. Tenía que hacerlo todo en el Señor. Pablo dice aquí que ya no andes como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Porque tiene que haber una renovación para que no andemos igual que los de afuera. Primero los de adentro, primero. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Elohim, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Por eso tiene que haber una renovación. Por eso tienes que despojarte del viejo hombre, porque si no, no funciona. Todo lo vas a hacer en la carne, y en la carne no le da gloria al Padre Celestial. No le da gloria, porque tiene que ser conforme. La palabra conforme está allá y está acá y es igual, es la misma. Conforme. Mire, si le vas a hablar a alguien, tienes que hablarle conforme a la palabra. Si vas a ministrar a alguien, tienes que ministrar conforme al poder que él da. ¿Para qué? Eso lo dice 1 Pedro, capítulo 4. Yo le estoy hablando de lo que está escrito, nada más. Dice 1 Pedro, capítulo 4, verso 11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Elohim, a las palabras de él. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que el Elohim da, Dios. ¿Para qué? Para que en todo sea Elohim glorificado por Yahshua HaMashiach, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice aquí. ¿Se da cuenta? Si vamos a hablarle a alguien, tiene que ser conforme a la palabra. Ya nomás dice un pastor, búsquese una iglesia. Pecado. Así. Rápido. ¿Quién peca más? ¿El borracho que está abrazado con una prostituta allá afuera o el predicador? El predicador. Porque no sabe lo que está predicando. Porque tiene que ser conforme a la palabra. Si alguno habla, hable conforme a la palabra. Por eso dice, te desvías de la palabra, no tienes al Padre. No lo tienes, dice Juan. Segundo de Juan, miren lo que dice. Dice la segunda carta de Juan. En el verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina del Mashiach, no tiene al Padre, a Elohim. No tiene a Dios. No lo tiene. No lo tiene. Tiene otro Jesús, otro Espíritu, otro Evangelio. No lo tiene. Dice, el que persevera en la doctrina de Yeshua, ese sí tiene al Padre y al Hijo. El que persevera. Por eso yo se lo puse ahí. ¿Cómo conocer la verdadera doctrina? ¿Cómo? Ahí le va. Dice Juan, capítulo 7. Mire bien. Dice el verso 15 al 18. Dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Pues es hijo del carpintero, es hijo de María y de José. Viene de ahí de Nazaret, ¿cómo sabe letras? ¿Dónde estudió? Pues no sabían que es parte del Padre Celestial, que es el verbo que se encarnó, el verbo, que no es la segunda persona de la Trinidad tampoco. No existe la Trinidad tampoco, no existe.
no está en la palabra sagrada. La Trinidad existe en el paganismo, pero no en la palabra sagrada. Porque el Shema de Israel dice, oye Israel, Shema, oye, escucha. Dice, nuestro Elohim, nuestro Padre Celestial, nuestro Yahweh, dice, uno es uno. Nada más uno. No son dos ni tres, no. Es uno. Por eso le digo, si no queremos hacer la voluntad, no entendemos nada. No hay tal cosa que son dos o tres. Juan 10:30 dice, yo y el Padre no somos uno. No digo que dos. No hay ningún verso que diga que son tres, o que es la segunda persona de la Trinidad, o que hay otra cosa, peor todavía. Y eso sí es pecado imperdonable. Dicen que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. ¿Dónde dice semejante mentira? ¿En dónde? ¿Y cómo que es la tercera persona si es el centro del Padre Celestial? ¿Cómo ven? Eso no viene en la palabra. Por eso le digo, si alguno enseñe conforme a la palabra, conforme. No hay tal cosa en la palabra sagrada, no hay trinidades. Si usted, mire, nomás se va a la verdad, busque la verdad y busca quién es el Padre. Primero que nada tiene que ver quién es el Padre primero. Por eso se maravillaban los judíos de lo que hablaba el Señor Yeshua. Pero ¿quién hablaba realmente? Él nunca habló por su propia cuenta. Porque dice el verso 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no es de la injusticia. ¿Qué es injusticia? Primera de Juan, mire bien lo que es injusticia. Capítulo 5, verso 17. Toda injusticia es pecado. ¿Y qué es pecado? ¿Qué es pecado? 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley divina. Infracción. Por eso el Señor Yeshua no hablaba por su propia cuenta, porque si no, hubiera pecado. Y en él no hubo pecado. ¿Se da cuenta? Entonces, él no hablaba por su propia cuenta. El que hablaba era el Padre. ¿Quién habló en la antigüedad? Allá, con los profetas. ¿Quién habló? El Padre. Aquí lo dice, mire, fíjese bien. Dice Hebreos, capítulo 1, verso 1. Dice, Dios, el Elohim, habiendo hablado, ¿quién habló? Habiendo hablado, el Elohim, el Padre. Dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Le habló a los padres, a Israel, a los ancianos de Israel, por los profetas. ¿Pero quién habló? El Padre, el Elohim. Dice, el verso 2, en estos últimos días, era en el primer siglo, dice, nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién habló? El Padre. El Padre es el único que habla, no el Hijo. El Hijo no habla. Cuando le preguntaban, ¿cuándo van a hacer estas cosas? Solamente el Padre, en su sola potestad, es el que sabe. Se acabó. Él no hablaba por su propia cuenta. Fíjese bien. Dice, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por quien asimismo. ¿Con qué hizo el universo? ¿Con qué? Hebreos, capítulo 11, verso 3. Por eso le digo, si vamos a hablar conforme a la palabra, y yo le muestro que no existe ninguna Trinidad, ni es la segunda persona, ni la tercera, ni nada que ver con eso. Dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos. ¿Qué le dije? Que si no entendemos, andamos fuera de su voluntad. Si no entendemos, no hay voluntad. No entiende. Por eso el entendimiento es manantial de vida al que lo posee. El que no lo tiene, ¿qué es? Insensato. Por eso dice, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la verdadera voluntad. Lo dice Proverbios 16:22. Entendimiento es manantial de vida. Ahí lo dice. Por eso le estoy hablando. Yo le estoy hablando siempre con la palabra. Totalmente todo. Así no hay error. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que no hay error? Porque en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, dice que no hay error, que no haya impureza, que no haya engaño. Es lo que dice ahí. Por eso no puede haber esas tres cosas. Tiene que ser claro. Dice,
Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido. Constituido, la palabra constituido. O sea, creado. La palabra hizo. Constituido, dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él constituye, Él hace las cosas a través de su verbo. Entonces dice, haber sido constituido el universo, haber sido hecho, creado por la palabra de Elohim. El Hijo no es creador, para que vean. El Hijo no es Dios. Ahora sí, nos metimos en un problema. Va a decir usted, pues entonces por fin no que es Dios. No, mire bien. El Hijo no puede ser Dios porque no cumple todos los requerimientos para que sea Dios. No, es parte de Dios, de Elohim. Es parte de Él, porque es uno solo, no son dos. Porque si no, si son dos, entonces tenemos dos dioses, como los testigos de Jehová. Porque los testigos de Jehová dicen que tienen un Dios grande y un Dios chiquito. Y no les preguntas, ¿cuántos dioses verdaderos hay? Dice uno, y el otro es falso. Entonces, pues nomás hay un solo verdadero, el otro es falso. Y mire, le sacan la vuelta por todos lados. Y así andamos acá. Aquellos creen en dos dioses y acá en tres. Pues por fin. No, hay uno solo. El único Dios verdadero es el Padre. Es el único Dios verdadero. Dice en 1 Corintios, capítulo 8, verso 6. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, un Elohim. ¿Cuál? El Padre. No dijo que el Hijo era Dios, no. Dijo el Padre. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Del cual proceden todas las cosas, proceden del Padre. En el Padre está el manantial de la vida. Dice el Salmo 36:9, porque contigo está el manantial de la vida y en tu luz veremos la luz. En tu luz, ¿cuál luz? Pues cuando no vemos la luz, tenemos el entendimiento entenebrecido. ¿Cuál luz? Aquí está la luz, mire. 2 Corintios 4. Apunte todo porque vamos rápido. 2 Corintios 4, verso 4. En los cuales el Elohim, el Dios de este mundo, Satanás, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién es incrédulo? El que conoce la escritura y no hace nada. No hace la voluntad divina. Ese es el incrédulo. El entendimiento de los incrédulos. Aquí se lo voy a mostrar que es incrédulo. Mira, va para allá. Por eso le digo que le apunte porque son muchas cosas. Hebreos, mire bien. Capítulo 3. Dice, ¿a quiénes juró? El verso 18 y 19. ¿A quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino aquellos que desobedecieron. ¿Qué le digo? Conoce la escritura y no obedece. No quiere hacer la voluntad. Y dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Conocían al Padre Celestial que les abrió el mar, les dio el maná, los sacó de Egipto con la mano poderosa, con el brazo. ¿Quién es el brazo? El brazo es el Señor Yahshua. Por eso está sentado a la derecha del Padre, porque es su brazo poderoso. Es el Señor Yahshua. La palabra Yah proviene de la letra Yod. La letra Yod viene siendo el número 10. La letra Yod del Hijo, por eso fueron con 10 plagas, porque es la número 10. Por eso utilizó 10 plagas. No usó un brazo literal. No, utilizó las plagas porque es el número del nombre sagrado. Por eso tiene que ser Yahshua, ¿sí? que viene siendo el que clama por salvación. Es lo que significa. Entonces, dice aquí, según el entendimiento de los incrédulos. ¿Quiénes eran los incrédulos? El pueblo de Israel. No lo quiso. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Vino a su mundo y los suyos no lo quisieron. ¿Eh? Dice, ¿para qué te entenebrece el entendimiento? Para que no resplandezca la luz. Por eso dice, en tu luz, dice Salmo 36:9, contigo está el manantial de la vida y en tu luz veremos la luz. Entonces, sin esa luz, pues no hay luz. Dice, la luz del evangelio de la gloria del Mashiach, el cual es la imagen del Elohim.
porque no nos predicamos a nosotros mismos. Por eso yo no puedo estar predicando que yo voy para allá, que no sé quién, que se salvó quien si quién, que bauticé a quien si quién. ¿Para qué? Esas son cosas del hombre, eso no sirve, es basura. Se predica a Él para que usted entienda quién es Él. Dice el verso 6: porque Elohim, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, allá en la creación, dijo hágase la luz. Dice, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Elohim en el rostro, en la faz de Yeshua HaMashiach. Por eso cuando no estamos viendo nada de esto, ni para qué le diga venga a tu reino, pues si no lo mira el reino, menos va a poder entrar. ¿Qué dijo Nicodemo? Y me tengo que volver a meterme al vientre de mi madre y volver a nacer ciego totalmente, totalmente ciego. Y así andamos acá con la ceguera igual, espiritual. Por eso no entendemos. Todo esto es parte de que para conocer la verdadera voluntad es como tenemos que someternos a Él debidamente, para que nos sometamos siempre a Él. Por eso tiene que haber una renovación de nuestro entendimiento, tiene que haber un cambio totalmente. Ya no pensamos lo mismo, tenemos que traer cautivo todo pensamiento a la obediencia a Él. Aquí lo dice, miren. Yo nunca le hablo al tanteo. Dice, segundo de Corintios 10, dice, pues aunque andamos en la carne, aunque andamos en este mundo, andamos caminando aquí, no militamos según la carne, ni según al siglo. No pensamos igual que el mundo, no hablamos igual que el mundo, no caminamos igual que el mundo, no hablamos lo del mundo, no hacemos lo del mundo, nada. Totalmente. Por eso dice aquí, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Elohim para la destrucción de fortalezas. ¿Qué son fortalezas? Mira el judaísmo, tiene una fortaleza bien grande así, y tienen el Torah, la ley, pero no la entienden. Todavía están esperando al Mesías, todavía. ¿Ustedes se imaginan? Y ahora en estas fechas hicieron un cordero, no sé qué tanta cosa, el Pesaj, que viene siendo el pasar por alto. No lo entienden, todavía no entienden. No entienden que ya fue sacrificado el cordero y que está sentado a la derecha del Padre. El cordero que quita el pecado del mundo, no lo entendieron. ¿Ven? ¿Y qué hacen las demás, incluyendo catolicismo y cristianismo? Festejan la Semana Santa. Otra cosa maligna totalmente, fuera, totalmente fuera. ¿Qué le digo? ¿Dónde está? Esas son fortalezas. Mire cómo se han plantado cosas y se hacen tan grandes, ahora para quitarlas. ¿Usted se imagina que de repente den la orden, se acabó la Semana Santa? Se va a echar el mundo encima, pues no ven que es la diversión del mundo. ¿Se imagina? Y luego que quiten la Navidad también. No, pues oiga, nos mata. ¿Cómo? Si la Navidad es falsa, totalmente satánica, totalmente. Nunca jamás nació el Señor Yeshua en el 25 de diciembre. Nunca jamás. Nació acá en la fiesta de los tabernáculos, en la última semana de septiembre. Ahí nació, y ahí está la fecha. Pero nadie la mira. ¿Por qué? Porque anda leyendo en la carne. Por eso le digo, no hacemos la voluntad nunca. ¿Para qué le puso que Elizabeth tenía 6 meses? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué nos importa a nosotros si tenía 6 meses, 7 o 10? ¿Para qué? No, lo puso para que nos demos cuenta cuándo nació el Señor. Ahí está, 6 meses. Se asustó y se encerró 5 meses en su casa. Pero ¿cuándo concibió Elizabeth? ¿Cuándo? Cuando su esposo estaba sirviendo allá y no dejó de servir la semana que servía como sacerdote, y era de la orden de Abías. Y hay que ir a buscar los sacerdotes para encontrar cuándo le tocó al sacerdote. Y ahí está todo, y sale la fecha exacta. Ahí está. ¿Lo entiende? Por eso le digo, hágase tu voluntad como en el cielo, santificado sea tu nombre. Mentiras. Puras mentiras, nada más. Porque no va de acuerdo a la Sagrada Escritura. Tiene que ir de acuerdo a la Sagrada Escritura. Por eso la salvación empieza cuando oímos la palabra de verdad. Lo que dice Efesios. Habiendo oído la palabra de verdad, Efesios 1:13. Tienes que oír la palabra de verdad. El evangelio de vuestra salvación. Mire ahorita,
Todo mundo que predica, para no andar batallando con el evangelio, porque no sabe ni qué es evangelio, mejor nomás, el que quiera hacer salvo ahorita hacemos la oración de salvación. ¿Dónde dice en la Biblia una oración de salvación? ¿En dónde dice? Si la encuentra, me llama, y si la encuentra y está bien clara, dejo de predicar para siempre. Pero como no la va a encontrar, bueno, voy a seguir predicando. Por eso, así es que no la va a encontrar, no encuentra, todas son puras mentiras. Esas mentadas oraciones de salvación son mentiras, y las mentiras son satánicas. ¿O acaso hay alguna mentira divina? No, claro que no, entonces son satánicas. Por eso le digo, un poquito de levadura leuda toda la masa. Estos corrían bien, y le dijo Pablo, ¿quién los estorbó? Mira, aquí está, después lo leo. Dice Gálatas, capítulo 5, verso 7, dice, ustedes corrían bien, ¿quién les estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién fue el que les estorbó? Dice, esta persuasión no procede de aquel que los llama. Esta persuasión, cuando usted persuade a una persona, mire, viene una persona de cualquier iglesia, y ahí viene con usted, dice, le invito a la iglesia. Ya con eso ya es mentira, porque ¿cómo que te invito a la iglesia? ¿Y dónde dice que tienes que invitarla a la iglesia? ¿Dónde dice? No, te invito a una reunión, pero para que seas libre, para que te abran los ojos, para que te conviertas de las tinieblas a la luz, y para que recibas por fe el perdón de pecados y una herencia entre los santificados. Eso sí, invítelo. Y para que seas libre como el viento, para que nazcas de nuevo, y cuando naces de nuevo, por la palabra incorruptible de verdad, tú vas a ser como el viento, que no sabe ni de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. No está encerrado en una jaula de 4 paredes ahí, y esta es mi iglesia, y ese es el pastor mío, y el pastor mío está arriba, sentado allá arriba, y por medio de su Espíritu Santo manda la sabiduría. Así, ¿me entiendes? ¿Cómo vamos a hacer la voluntad divina si andamos extraviados? ¿Cómo es eso? Si siempre andamos extraviados. Mire, dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, fíjense bien lo que dice. 4:3 dice, pues la voluntad de Elohim es nuestra santificación. Aquí está hablando de fornicación. Ahora, sí, aquí está hablando de los matrimonios y cosas de esas. Pero si vamos a la fornicación real y verdadera, lo que es espiritual, ¿cuánta gente no fornica? ¿Cuánta gente? Porque mire, está el adulterio físico, pero está el adulterio espiritual, que es más peligroso. ¿Por qué dijo Santiago, oh almas adúlteras? ¿No sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra Elohim? Cualquiera que se haga amigo del mundo se constituye enemigo. Mire cuánto dicen, nomás salen de las iglesias para el mundo, y se van hasta de vacaciones a divertirse, piensan por dónde, por allá, y no vienen otra vez a santificarse otra vez a la iglesia. ¿Usted se imagina cómo es eso? No, la fornicación sale del corazón cuando no está convertido, por eso no se hace la voluntad. Por eso fornicación es cualquier cosa que te desvía de la verdadera voluntad divina. Cualquier cosa que te desvía. Miren lo que dice Oseas. Fíjense bien. Dice el capítulo 4. Aquí es una fornicación espiritual. Dice 4:12. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde. ¿Usted se imagina? ¿Quién respondía? Un espíritu maligno. Dice, porque espíritu de fornicaciones lo hizo. ¿Qué le digo? Errar. Espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su ídolo para fornicar. Empiezan a desviarse de la verdad. Dice Oseas 5, verso 4. Dice, no piensan en convertirse a su Elohim, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Elohim. No lo conocen. Por eso vienen y se hincan al altar, y ahí están pidiéndole no sé qué, porque pues aquí no hay nada. ¿Ven? Haz de cuenta que está yendo lo mismo con la idolatría, es la misma cosa igual.
Mire, la rebelión y la obstinación. Rebelde es cuando usted se niega a seguir la verdad y se niega a examinarse a usted mismo. Dice, examínense a ustedes mismos a ver si están en la fe. O no se conocen a ustedes mismos que el Señor Yeshua está en ustedes, a menos que estén reprobados. ¿Y cómo vamos a examinar a quién está en nosotros? ¿Cómo? Simplemente tus palabras. Cuando empiezas a hablar a la persona, si no va de acuerdo a la palabra, ese no es el Señor Yeshua. Porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Y acuérdense que el Señor Yeshua dijo, ahí viene el príncipe de este siglo y él no tiene nada, nada en mí. Lo dice Juan, aquí ven, se lo voy a mostrar, para que vean. Aquí está todo en la Sagrada Escritura, totalmente todo. Dice Juan 14:30. Dice, no hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Cuando usted tiene al Señor Yeshua, no puede usted practicar cosas de Satanás, y sobre todo las mentiras. No fíjese en el predicador, nomás echa una mentira, dicen cosas. Pues mira, ahora estaban hablando de la gran tribulación. ¿Ya viene la gran tribulación? No viene ninguna gran tribulación, jamás, no viene. Va a venir otra cosa muy diferente a lo que está escrito. Para que venga la gran tribulación, tiene que haber primero que nada un templo verdadero y que esté el lugar santo adentro de ese templo. Porque esa es la señal para que venga la gran tribulación. Esa es la señal. Tiene que haber un templo y el lugar santo adentro. ¿Dónde quedó el templo? Se acabó el templo. Vaya usted a Jerusalén, no hay templo. Es más, están los musulmanes ahí en el templo para que vean. No hay nada. Y entonces la señal del profeta Daniel, por eso dice, el que lee entienda. ¿Qué le digo? Que lee y no entiende. No, viene la gran tribulación, va a levantar la iglesia, pues la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Y entonces, ¿por qué los escogidos pasaron por adentro de la tribulación? Y entonces, ¿esos escogidos quiénes eran? Eran otros, fuera de la iglesia. No, esa iglesia que envían tantas gentes es una iglesia totalmente errónea a la palabra. Mire, si a usted lo odian, pues dele gloria al Señor. Porque dijo, si a mí me odiaron, a ustedes también. Cuando usted se mete a la verdad, no lo van a querer. Sobre todo en las iglesias no lo van a querer. Por eso cuando dijo el Señor ahí, no quedará piedra sobre piedra, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Por eso le hablo de cosas, porque no entendemos y nos desviamos. Y se nos pega la corriente del mundo, porque todo eso es mundano totalmente. Que viene el rapto y que viene no sé quién, y que el anticristo. Los anticristos están en las iglesias adentro. ¿Usted se imagina? Cuando una persona no ha reconocido al verdadero Señor, nunca va a ser la voluntad divina. Nunca. Aquí la señal para la gran tribulación estaba en el lugar santo. Y el único lugar santo que había era allá, el templo de Jerusalén. Ahora, ¿cómo lo van a hacer santo ahora si la gloria ya no está ahí? Ahora se mete una persona ahí y no se muere. No se muere. Porque ya no es santo, ya se rompió el velo, se acabó. Ya no hay nada. Allá la gran tribulación pasó en el año 70, cuando vino el juicio sobre Jerusalén, sobre la ramera. Acá dice que la ramera, que es la iglesia católica. No, no puede ser así. Porque no va de acuerdo a la Sagrada Escritura. Por eso le digo, cada cosa tiene que ser conforme a la Sagrada Escritura, para poder hacer su voluntad. Por eso no hacemos la voluntad nunca. Mira lo que dice aquí. Dice el Salmo 143, verso 10. Esto tiene que orarlo siempre. No estar pidiendo casas ni que no sé qué, que no tengo trabajo, que no tengo para comer, que no sé qué. No, esa es añadidura. La oración verdadera es pedir cosas de arriba, no de la tierra. La fe es para agarrar las cosas de arriba. La fe verdadera es para agarrar lo increíble, para creer lo increíble, para mirar lo invisible y para recibir lo imposible. Para eso es.
Imposible es que usted agarre una cosa de arriba acá abajo. Pídale sabiduría de lo alto acá abajo. No la encuentra jamás. ¿Se da cuenta? Por eso le digo, es para pedir cosas de arriba. Mire lo que dice aquí, Salmo 143, verso 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, mi Elohim. Enséñame a hacer tu voluntad. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud, a lo recto, a la santidad, a la integridad, a la verdad. Entonces la oración tiene que ser esta, miren. Dice Colosenses, miren, no me encuentra ninguna oración aquí en la Biblia que andan pidiendo que mejor casa, que mejor carro, que no sé qué, que no sé quién. Nada que ver, porque no va de acuerdo a la voluntad. Tiene que ir de acuerdo a la voluntad lo que pide. Primera de Juan 5:14, ahí lo dice, bien claro. Dice Colosenses capítulo 1, versos 9 y 10. Con esto voy a terminar porque el tiempo se está acabando. Dice Colosenses 1, 9 y 10. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por ustedes, por los de Colosas, y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, del Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué quiere esto? ¿Para qué? Ahí está el para qué, en el verso 10. Para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Elohim. Tienes que crecer, pero en el conocimiento de Él. Por eso tienes que cambiar tu mente, tienes que cambiar todo, despojarte para recibir de Él solamente. Si puedes haber resucitado con Él, buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. Busca lo eterno, no lo temporal. No las cosas que se ven, sino las que no se ven. Amén.